las 6 en Canarias. Hoy es el día de San Agustín, el arzobispo de Canterbury. Y este señor, ¿qué hizo? Pues fue el que convirtió a los pictos y demás salvajes de las islas Casitérides, que así se llamaban, las llamaban los romanos, las islas del estaño, las islas Casitérides, y eran muy poco cristianos, la verdad, eran bastante animales, se pintaban mucho, como aparecen en las películas, pues así, pero más feos. Ya no, imposible. Bueno, pues San Agustín los evangelizó todo lo que pudo, y cuando se murió en loor de santidad, no en olor de santidad, que siguen diciendo los lerdos, en loor, alabanza, alabanza. Todo el mundo decía santo. Por ejemplo, Juan Pablo II, San Juan Pablo II, santo súbito, decía, pero santo ya, que lo veamos, porque si no pasan los años y la iglesia va tan lenta, total, que nos morimos sin ver santo al que queremos ver santo. Bueno, pues San Agustín enseguida tuvo peregrinación de gente para ver sus restos, etcétera, y felicidades a los que celebren hoy su onomástica por San Agustín. Luego está el San Agustín de verdad, el obispo de Hipona, que vivió años con una prostituta, y no le llamaba sobrina, le llama prostituta, así. Luego lo cuenta en sus confesiones, que es un gran libro. Hoy es un día de calor, como el de ayer, pero un poco más, cielos despejados, rasos, y todo pues sigue subiendo. ¿Dónde suben más? Pues hoy donde más tienen que subir, que es en el Valle del Guadalquivir. Ya se van prácticamente a 40 grados en algunos sitios, en Écija deben andar por ahí, porque Madrid se va a 32, Sevilla se va a 37, pues Écija, la sartén de España, decían, pues estará cerca de los 40. ¿Y la mínima dónde? Pues en Soria y en Burgos, 7 grados. Bueno, vamos a seguir con Rosana Laviada y Vanessa Vallecilla el análisis. No muchos medios le dan la importancia que a mi juicio merece. Tenemos una manía en los medios de comunicación que si la exclusiva no es nuestra o es de alguien que no nos cae bien, pues no la damos poco, solo damos las referencias. Me parece muy mal. ¿Por qué? Porque lo que sacó ayer el Confidencial, puedes decir lo que sea del Confidencial, que escribe gente horrorosa, que a veces tal, que a veces cual, lo que quieran. Pero la cosa es de una gravedad como no hemos visto jamás. Y ya la cosa se agravó. ¿A qué hora serían? ¿Las 8:30 cuando empezaste a oír lo de...? Bueno, la exclusiva yo creo que salió justo cuando iniciamos la tertulia, en el camino de la tertulia, a las 8:30, sí, efectivamente. Sí. Inmediatamente, pues, Rosana, que está ahí atento a lo que pasa, es como el indio que ponía la oreja en la vía del tren y así sabía cuándo llegaba. Bueno, antes de que llegue la noticia, Rosana ya la sabe. Pero sobre todo la contamos en tiempo directo, o sea, tal y como la podía leer cualquiera. Esto es la obligación que tienen los medios que tenemos radio. Esto es una obligación. O sea, si sale algo importante tienes que darlo inmediatamente. Yo no es que sea muy periodista y tal, eso es una cosa de Luis Herrero y tal, pero esto es tan importante. ¿Y qué es lo importante? Lo importante es ver que la mafia ya manda en el Estado. Ayer claro, es que además estamos hablando de analfabetos que cometen hasta delitos contra sí mismos sin darse cuenta. Ayer dicen unos, no sé si fue la pobrecilla esta, portavoz del PSOE, que si es más tonta nace oveja muesa, dice, ya no están en nómina del partido. No, claro que no. Es el partido el que está en nómina de la banda esta. Es el Partido Socialista Obrero Español, empezando por el presidente, el que está en nómina de la trama de Aldama, porque esto es parte de la trama de Aldama. ¿Y quién es el primero que lo denuncia? Aldama lo denunció hace 2 meses. ¿Dónde? En el programa de Ana Rosa. ¿Y qué dijo? Hay 3 tíos, una tal Leire Díez, otro que es un Dolcet y otro que es pues Teijelo o algo parecido, un abogado. Dice, ¿y estos qué hacen? Dice, pues estos son los fontaneros de Santos Cerdán que tratan de conseguir que alguien me incrimine para rebajar, digamos, el valor de mi testimonio. Y lo dijo así. Y estos son
recuerdo que le pregunta a Ana Rosa, ¿y estos están también en la trama? Y dice, no, estos son del partido, son los fontaneros. Claro, cuando alguien, es que lo hemos oído, cuando alguien dice que si matan a balas, que es un teniente coronel de la Guardia Civil que dirige todos los casos que afectan al jefe de esta tía y de los dos adjuntos, que pintaban poco, la verdad. Torcet un poco más y el otro estaba ahí mirando. Y luego había media docena de abogados, que a lo mejor serían rehenes de otra familia mafiosa y luego los iban a torturar. No lo sé, porque el discurso es típico de la mafia, de la camorra, de la Ndrangheta o de lo que ustedes quieran. La Cosa Nostra, la Rosa Nostra, siendo la del PSOE, la mafia es del PSOE. Pero en función de qué y obedeciendo a qué y con qué criterio, aparte de salvar al jefe, de ir a la cárcel, que no lo va a salvar, ofrece a un delincuente huido de la justicia, que debe decenas de millones de euros, una tía que, según decían los del PSOE, no es nada, pues para no ser nada. Luego ella dijo que es que ella era periodista. Sí, como Begoña catedrática, más o menos. No he visto yo a un periodista diciendo, a ver, yo lo que quiero es matar a balas. Yo quiero matar porque si acaba balas, se acaba todo esto. Se supone que quiere decir, en su media lengua, de cuadrúpedo, porque esto ya no es de bípedo, es de cuadrúpedo, esto es hablar a coces, quiere decir que entonces quedaría su testimonio devaluado, etcétera. Es inútil. Todo lo que dijo Aldama se ha cumplido sistemáticamente, minuciosamente, hasta tal punto que el guión de todas estos trabajos de la UCO, que son los trabajos de Hércules, es un trabajo verdaderamente extraordinario el que están haciendo, parece el guión de Aldama. ¿Por qué? Hombre, porque Aldama, cuando pacta con la Fiscalía, también la Fiscalía, o sea, Luzón, pacta el orden de los factores que permitan una investigación judicial real, con la Guardia Civil como policía judicial del juez que lleva el caso, o de los jueces, porque son varios casos y varios jueces. ¿Cómo puede ofrecer un trato fiscal y cómo puede ofrecer el servicio de la abogacía del Estado esta tía? Pregunto a Bolaños, naturalmente, que es el ministro de Justicia. ¿Bolaños autorizó a esta para ofrecer los servicios de la abogacía del Estado como si fueran simplemente abogados de la mafia? Pregunto, y me tengo que contestar, sí, porque esta no es ministra de Justicia. Eso sí, esta ha tenido unos sueldos que para no ser del PSOE, oye, añade el Confidencial algunas cosas. Las fotos demuestran más que cualquier otra cosa. La verdad, ahí está en la mesa con Begoña. Ahí está. Begoña, pero si Begoña no se entera de nada. No, Begoña lo que no sabe es cómo llevar muletas. Y que llevar muletas y tacones es una cosa de broma. No sabe llevar muletas. Que no llevaba muletas, las llevaba de adorno, supongo que para justificar que llevaba medio año desaparecida. Es peor el remedio que la enfermedad. Pero vuelvo a lo mismo. En la Fiscalía, ¿qué fiscal le ha dado autoridad a esta tía para ofrecer un trato fiscal? Podríamos decir que García Ortiz, pero García Ortiz está en el banquillo. García Ortiz va camino de la cárcel. Hombre, sí, lo mantendrá como fiscal mientras entre y no entre en la cárcel. Pero bueno, eso solo demostrará que en la banda Pedro Sánchez los teme a todos. Pero el jefe de la banda es Pedro Sánchez, es el único. Pero técnicamente, ¿quién es el que día a día da el viático de la impunidad a los que sirven al déspota de la Moncloa? Pues Félix Bolaños. No hay otro, es el ministro de Justicia. Ayudado, en el caso de la Guardia Civil, por Margarita Robles y Fernando Mínimo Marlasca. Porque las purgas de interior están siendo ya clamorosas. ¿Pero qué vas a esperar de un tipejo como Marlasca? ¿Qué vas a esperar? Que ha tenido durante un año la lancha con los restos de sangre de los guardias civiles asesinados en Barbate a la vista de sus compañeros.
¿Para qué? Para que no extremen el rigor en la lucha contra el narco. Ya ha desactivado él todo el tinglado que había en el sur de España, sobre todo en el área del Estrecho. Eso ya lo ha hecho este gobierno. El heredero de Sánchez, no sé si será Feijóo, pero si no es Feijóo será el narco. Porque el nivel de corrupción ya gangsteril a que ha descendido el gobierno es un nivel de mafia. Aquí, ya lo dije ya hace meses, solo faltan cadáveres flotando en el Manzanares. Bueno, ustedes ven el tenor de esa conversación y la forma en que hablan de matar a balas, bueno, y esto es metafórico relativamente. Querían información comprometida, que luego pues no tenía, no lo había, pero montan el pollo. Y como le hubiera dado algo, aunque fuera falso, es igual, ellos lo montan igual. Pero no hay más que ver las cacerías contra Ayuso que llevan haciendo desde hace años, a una de las cuales se sumó el infame Casado, el cobarde Teodoro y el también cobarde Feijóo, que sigue sin echarlos. Por eso no echa Amazon, como es su obligación. Y luego dice que por qué no subimos en el... Pero ¿cómo vais a subir, hombre? Si despreciáis al votante. Es una patología del político. Ayer hasta Esperanza Aguirre, muy liberal, pero dice, bueno, es que hay que entender los partidos. No, los entiendo ya con sinceridad, porque nos conocemos hace muchos años, pero es que tú no estás en la política. Digo, claro, por eso puedo criticar a los políticos. Si estuviera en la política no podría. Pero en este caso de Sánchez, esto no es política. Esto es el delito. Esto es la mafia. Esto es el Pernales. Estamos hablando de pues, los salteadores de Sierra Morena, Luis Candelas, ladrones de clásicos de toda la vida. Pero esto es un verdadero crimen. O sea, esta tía actúa como una criminal organizada. El Supremo dice, y está por escrito, que Ábalos pertenece a una organización criminal. Esta es la organización criminal. Y hoy escribe Bustos que a ver si es que la derecha se deja de tontadas, que es que hay que ofrecer algo más que antisanchismo. ¿Pero dónde está el antisanchismo si no has echado a Amazon? ¿Dónde está el antisanchismo si no has echado a Teodoro y a Casado? Pues si en tus propias filas no reina el orden y se persigue el delito, ¿cómo lo vas a perseguir? El problema del PP no es lo que diga en un congreso, el problema es que le creamos. Y para creerlo tenemos que ver pruebas de que es capaz de hacer lo que dice que tiene que hacer. Que es verdad que el diagnóstico es correcto, lo que tiene que hacer es esto, lo otro y lo demás allá. ¿Lo creemos? La experiencia de Rajoy demuestra que no. ¿Cuánto de Rajoy hay en este PP? Demasiado. ¿Cuánto es demasiado? Todo lo que haya de Rajoy es demasiado. Todo. ¿Por qué? Porque es la corrupción de la cobardía. No es de robar, no, es la corrupción de la galvana. De yo en el poder, bah, y luego ya, pues ya, yo qué sé. Don Bagancio. Pero insisto, alguien que ayer estuvo bien Feijóo, fue además el único. Vox es que yo creo que ya no opina. Como es la pinza con Sánchez, a ver cómo joroban al PP, pero alguna vez tendrá que decir Vox si prefiere echar a Sánchez o echar a Feijóo. Hasta ahora echar a Feijóo. Eso es lo único que están. Y no lo van a echar. ¿Eso qué significa? Bueno, pues que la derecha va a estar así, asá. Hay quien dice todavía, no, pero es que la izquierda dirá que viene Vox. ¿Qué izquierda? La de Bildu. Como se dice misa. Pero dejar ya de atender lo que diga la izquierda. De lo que tenéis que hacer. ¿Qué es lo que tenéis que hacer? Lo que quiere el electorado que hagáis. Mucha más dureza, un equipo nuevo. O sea, no gente que juega al yo-yo, al diablo. Veo a Cuca, le falta el diablo, hacer subirlo. Y a Samper le falta el hula hop, también, ahí para... Pero es que es de tal gravedad lo que hemos visto, lo que hemos oído. Los fontaneros del PSOE hablando de destruir personalmente a un teniente coronel de la Guardia Civil que está precisamente investigando sus delitos. Hombre, si esto no es para que ya se encampane la oposición a ser posible unida, ya nos contarán. Habrá que pedir un rogatorio a Orbán para que le deje a Abascal hacer oposición, o a Putin.
Pero es que se dice, es que el PP y Vox, ¿y qué hace Vox? Vox salió para arreglar lo que hace mal el PP. Algunos lo votamos por eso, porque hacía lo que se había renunciado a hacer el infame Mariano. ¿Y ahora? ¿Ahora qué está? Aparte de cargarse al PP todo lo que puede. ¿Qué hace? ¿Qué propone? Decimos, ¿qué propone el PP? ¿Qué propone Vox? Cargarse las empresas. Tiene un sindicatejo que dice que las empresas son de los trabajadores. ¿Así? Y lo que cuesta hacer una empresa, ponerla, pagar la nómina, ¿esto quién lo paga también? Los trabajadores. ¿Qué pasa? Que no se curan de Mussolini. Vuelve Kiko Méndez Monasterio a la querencia natural del fascismo primigenio. Fetén, Ramiro Ledesma. Porque José Antonio era muy lírico. Bueno, pues díganlo. Díganlo, estamos en contra de la propiedad. El hombre pertenece al Estado. Díganlo. Pero no jueguen así, asá. No, 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 no. La derechita cobarde. Pues anda, que a la derechita corrupta. ¿Y no es corrupto estar en manos de Putin y de Orbán? Pues entonces, ¿qué es? En fin, pero volvamos a lo fundamental. Si esto no sirve para unir a la derecha, a toda la gente decente de España, estamos perdidos. Muy buenos días. Segunda entrega de la información exclusiva a la que ha tenido acceso el Confidencial y que desvela una operación de fontaneros del Partido Socialista para conseguir información comprometida contra el coronel de la UCO, Antonio Balas, el encargado de las investigaciones en torno a David Sánchez, Begoña Gómez y Koldo García Izaguirre. En la entrega de hoy, Leire Díez ofrece al empresario Alejandro Hamlin beneficios judiciales en las causas que mantiene abiertas si aporta datos concretos contra Balas. Te voy a ofrecer una cosa, te voy a sentar con la Fiscalía, a lo que Hamlin responde que con la Fiscalía ya se ha sentado 40 veces, pero no avanzamos. Leire puntualiza. Yo digo sentarte con alguien, con un fin determinado, no para tomarte una cervecita. El empresario, que no parecía estar muy convencido de la oferta que le estaban haciendo los fontaneros de Santos Cerdán, les recordó que él estaba en Dubái y que no tenía intención de viajar, a lo que Leire vuelve a intervenir. No pasa nada, aquí los fiscales se mueven, en este país viajan. La colaboradora de Santos Cerdán da a entender al empresario procesado por la trama de hidrocarburos que todos sus problemas desaparecerían si ofrecía material contra el coronel de la UCO, un material que no existía. Pero ella no sabía si existía o no, creía que existía porque cuando huye a Dubái es que me persigue la delincuencia organizada de la Guardia Civil, dice el delincuente que huye. Pero ¿se acuerdan ustedes cuando la primera vez que dijo no sé qué boquirrota, pues sería Pilarín o alguna semoviente así? ¿A quién van a creer ustedes? ¿A un delincuente o a la Guardia Civil? A la Guardia Civil. Y cuando los delincuentes sois vosotros, con más motivo. Heroico motivo. Pero ojo al detallito, ¿eh? También los fiscales viajan. Ah, o sea que Escafandro, García Ortiz, don Alvarone, también viajaría a Dubái para ver lo que consigue para acabar con la Guardia Civil. Lo dice un tío que está ya en el banquillo. Esta semana probablemente ya sale el informe de la UCO y se llevará por delante pues a Santos Cerdán. Pero es que el informe contra García Ortiz también está en el horno. Puede salir esta mañana o pasado mañana, cualquier día. Pero es que lo de Begoña sigue adelante. Pero es que todo esto es parte del caso hidrocarburos. Estamos hablando de unos 170 millones de euros que no se pagaron. Esto solo en el IVA. Este debe 50 millones. Y mientras tanto, ¿a quién perseguía la Hacienda? Porque hemos visto a Hacienda justificando que no pague impuestos el hermano de Sánchez. Pues lean la información de por qué viene esa denuncia contra España, porque Hacienda en España funciona como una policía política corrupta, despótica, sin respeto al Estado de Derecho, por la ley Beckham. La ley Beckham, que consistió que cualquier extranjero que había querido invertir en España, de pronto lo convirtieron en delincuente común, porque había un grupo podemita de inspectores de Hacienda que la acogió con los futbolistas. Los futbolistas, los que tenían cuajo, españoles, y que se atrevían, por ejemplo, Xabi Alonso, 6 veces le ha ganado en el Supremo Hacienda y le abrían otro expediente. Y la última vez el Supremo dijo, no vuelvan a abrirle expediente a este señor. Tendrán que meterlos en la cárcel. Quiero ver a uno. No digo a muchos, a uno, a un inspector de Hacienda corrupto, entrar en la cárcel. Uno, no habrá uno. Entre tantos miles, ¿no habrá uno que haya delinquido? Pues no, señor.
Pero vean la información, nos han tratado como delincuentes y por supuesto que la justicia europea va a condenar a Hacienda. Pero ¿qué pasa? Hacienda hace tiempo que es una policía política. La policía política de Franco pues se llamaba Brigada Político, decíamos la social, Brigada Político-Social. No, lo que ha hecho Sánchez, lo hizo el PSOE, lo mantuvo el siniestro Montoro, el vampiro, es la Brigada Político-Fiscal. Es que con el fisco destrozas la reputación de cualquiera, lo trituras, le quitas expectativas profesionales, se ríen de los niños en el colegio, la señora no puede ir a comprar, o sea, estas cosas. Lo estamos viendo con el novio de Ayuso. ¿Qué es eso? Pues la actuación de la policía político-fiscal. ¿Y a quién asciende Marlaska? Al comisario Carva de Leganitos, el que detuvo ilegalmente a un montón de becarias mexicanas y detuvo ilegalmente a Nacho Cano porque apoyaba a Ayuso. Pero si esto es como antiguamente nos enseñaban en química que tú metías un cartoncito y se ponía azul o amarillo según fuera ácido o base. No sé ahora si ya el cartón pues destroza la Amazonía o qué harán, pero es muy sencillo. La prueba de Ayuso, tú metes un caso en la prueba de Ayuso. Esto va contra Ayuso, va contra Ayuso. ¿Y quién lo hace? Pues normalmente es el PSOE. Pero ¿quién delinque? Los funcionarios. Es un estado delincuencial. Es un estado en que los inspectores de Hacienda pueden delinquir y delinquen. Es un estado en el que la Guardia Civil o la Policía Nacional puede corromperse y se corrompe. Y se sabe. Y en lugar de castigarlos, los ascienden. Carva es el caso más reciente. Pero ayer, como siempre, cuando se explican, siempre es mucho peor. Una cosa que dice mucho Luis Herrero, con azúcar es peor. Pues ya cuando se justifican, se condenan. ¿Por qué? Primero porque son unos mangutas analfabetos. O sea, es que no saben hacerlo con un canuto. Luego no se acuerdan de la mentira que dijeron ayer. Creen que es verdad porque ya la han dicho y entonces la repiten, con lo cual el ridículo es mayor. Pero es que claro, lo hemos oído. Es que hemos oído. Y sale la semoviente y sale la propia peligrosa protodelincuente, la más que presunta delincuente, que repito, está usando la Fiscalía como que la tiene en el bolsillo y la abogacía del Estado al servicio de esta banda para destruir a la Guardia Civil. Vamos, lo más importante de la Guardia Civil ahora, que es cuando actúa en función de policía judicial persiguiendo la corrupción. Bueno, ya cuando dieron explicaciones fue de carcajada. Sí, el Gobierno trataba de desvincularse de Leire Díez, tal y como les contamos en Libertad Digital. Ferraz asegura que va por libre, aunque continúa asistiendo a actos del partido. Mientras, desde el Ejecutivo se trataba de parar este terremoto, el terremoto que supone esta información. Las redes sociales se inundaban de fotografías de la fontanera con Pedro Sánchez y con varios representantes socialistas y la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. De hecho, en una de esas fotografías, Leire aparece compartiendo mesa y mantel junto a Begoña, Zoraida Hinojosa, directora general de Atención a las Víctimas, y Alicia Renedo Alonso, directora general de Igualdad y Mujer. Pero recuerden que es que ya tenía 2 supersueldos, 2 latisueldos, 2 chollosueldos, sin ser sobrina, uno en correos. Estrategia, filatelia, no sé qué. O sea, un chollo porque cobra, porque es de los nuestros. Y se dedica a hacer cosas que no podemos saber. Pero sabemos de qué dan. Pero es que el siguiente fue mejor, la Agencia del Uranio. Después de que dijera Pedro Sánchez, así conoce, lleva 7 años en el poder. Podría saber que hay una agencia del uranio, que España es la segundo país con yacimientos de uranio, que se ha prohibido a sí misma explotarlos. ¿Por qué? Pues porque son imbéciles. O sea, porque son imbéciles y con el rollo patatero del planeta, el calentamiento global y tal, han prohibido la minería, tal cual. Pero igual que en Perú, Sendero Luminoso, se prohíbe la minería, que es la explotación. ¿La explotación y qué? ¿Y qué? Que eso es malo. ¡Ay, el planeta! Pobre planeta. ¿Qué pasa? ¿Se ha quejado el planeta? ¿Ha puesto una demanda o qué? La minería está para explotarla y mejorar la vida de la gente. Sea de uranio, de plata, de oro o de carbón. Sin el carbón de las minas,
que el planeta no se quejó, pero a lo mejor le dolía, no habría habido revolución industrial, no habría habido trenes. Se movían con carbón y echaban humo, lo habrán visto, ¿no?, en las películas. Bueno, muy mal, pobre planeta. Entonces pones a estos analfabetos ladrones con la excusa del planeta y te paralizan, por ejemplo, el Barranco del Pollo, no se limpian los cauces. ¿Por qué? Pues porque hay que volver al cauce viejo del Turia que nos quitó Franco cuando las riadas del 57 hizo una forma, un cauce nuevo que ha impedido que hubiera 50.000 muertos esta vez en la Dana de Valencia. Pero la clave, decía, es Bolaños. Laura Díez es Bolaños. Leire, perdón. Y naturalmente Bolaños tuvo que salir ayer. Fue uno de los primeros en desvincularse de Leire Díez. Además hizo suyo el comunicado publicado por los socialistas desmintiendo la información. En la misma línea, la portavoz socialista Esther Peña, que dio paso a una serie de ministros que directamente optaron por contestar que desconocían la información. El Partido Popular y Vox no descartan ninguna vía. Escuchamos a Bolaños, a Peña, a Semper y a Fuster de Vox. No tengo el gusto de conocer a estos señores y a estas señoras que usted me ha mencionado. Mire, sí le digo que desde el Partido Socialista ya hemos hecho público un comunicado donde desmentimos la información, donde incluso nos reservamos acciones legales, y yo no tengo nada más que añadir a lo que ya hemos hecho desde el partido. Me remito a ese comunicado. Ninguna de las personas que aparecen en esa grabación están en nómina en el Partido Socialista, ni lo han estado nunca, y decir lo contrario no es más que un salto más en esa ofensiva diaria que tenemos que sufrir o vivir los socialistas. Vamos a ser también prudentes y muy exigentes, pero le puedo asegurar que ni institucionalmente ni judicialmente descartamos ninguna vía, y todas las personas implicadas comparecerán, y si no lo hacen de motu propio, que a la vista está que no lo van a hacer, lo harán a iniciativa del Partido Popular. Se lo puedo asegurar. Este es uno de los temas más graves que enfrentamos en el momento actual en la política española. Revela lo que anida en el Partido Socialista, lo que anida también en esa vuelta de tuerca que le quieren dar a la justicia, con esa especie de cuarto, quinto, sexto turno de colocar ahí abogados que llevan 5 años, ¿dónde? En Ferraz quizá, para colocarles como jueces. Es decir, ellos quieren controlarlo todo. Yo creo que así quieren completar el asalto institucional, el asalto a todos los poderes, y decir, oye, ahí estamos, nadie más nunca nos va a perseguir, ni siquiera aunque seamos una banda criminal y corrupta. Pero ¿por qué no empiezas por el final? Por cierto, Borja, se dice motu proprio, no de motu propio, no motu de propio, no propio mutuo, no, motu proprio, latín. Puedes decir por su cuenta, eso cualquiera lo puede decir, y además es lo mismo, a todos los efectos ahora, por su cuenta. O sea, por sí mismo, porque sí, porque se le canta allí, exactamente. Motu proprio. Si no vas a saber latín, no latinees. Pero dice, esto es lo más grave. No descartamos. Cuando dicen no descartamos, significa que no hacen nada. No descartamos. Te falta decir, voy a hablar con mis abogados y vamos a ver los abogados lo que opinan que se puede hacer. No descartamos ninguna medida legal, que no descartamos. Ya habéis descartado la fundamental, que es llamar criminales, delincuentes a los que hemos oído delinquir. Pero es que hemos oído cómo delinquía una tía, que es una tía de absoluta confianza, es la mano derecha del secretario de organización del PSOE, partido del gobierno. La hemos visto ofreciendo tratos de favor fiscales y nada menos que el servicio de la abogacía del Estado, con tal de que saque información para destruir al teniente coronel de la Guardia Civil, que vigila los casos de corrupción del PSOE. ¿Por qué ninguno de los dos, ni el Fuster ni Borjita, por qué no se refieren a lo que aparece en el Confidencial? ¿Por qué? Porque mira que la cosa es clara, ¿eh? Mira que es evidente que está ofreciendo nada menos que la Fiscalía General del Estado y la abogacía del Estado, que pagamos todos. Ninguno de los dos. En fin, despegamos con Iberia. Un año más, Espacio Iberia aterriza en Madrid. Descubre las novedades de esta nueva edición. Disfruta de nuestras experiencias gastronómicas, culturales y de vuelo.
Hasta el 22 de junio. Visítanos en el Centro Cultural Serrería Belga o reserva ya tu plaza en espacio.iberia.com. Es la mañana. Es radio. Seguimos con Silvia Rivero y Sergio Heras. Ya saben ustedes que el problema fundamental de Europa es hablar euskera. Porque como nunca han hablado euskera los vascos, pues alguien tiene que pagar ese pato. Pero cuando yo estudiaba filología, el euskera como tal no existía. Se lo inventaron, se llama euskera batua, o sea, unificado. El modelo fue, por cierto, el yiddish que hablan en Israel. ¿Y cómo se hizo? Con 7 bables, o sea, 7 hablas de euskera, y luego 2 subbables, o sea, 2 subhablas que no llegan a habla diferenciada, depende del valle, etc. En total, el 10% tal vez de la población del País Vasco tiró, pero contando los que no lo hablaban pero lo estudiaron, 5 o 6. Pero claro, Europa, si no habla euskera, pues es que no es Europa. Es lo que hablaban nuestros primeros padres en el paraíso terrenal, lo dicen los Arana, será verdad. Y luego el gallego. El gallego se parece mucho al portugués, dirán ustedes. Para mí mejor el gallego, ¿eh? Las vocales abiertas, es muy bonito, etc. Y además se parece tanto al español que perfecto, ¿no? Y al italiano y al rumano, es decir, los idiomas latinos más puros. Catalán ya es otra cosa, porque viene del Lemosín, ya es la lengua de Oc, y entonces la lengua de Oc no es exactamente la lengua de oil. ¿Qué es el oil? ¿El petróleo? No, es como se decía sí en el norte, Oc en el sur. ¿Ustedes creen que Europa está preocupada por esto? Pues sí, tiene que estar preocupada, porque o hacen oficial el catalán, el gallego y el vasco, o sea, básicamente el catalán. No veo yo universidades en euskera, no sé, en Varsovia, en Berlín, en Nápoles, no las acabo de ver. A lo mejor es que estoy mal de la vista, pero me operé, veo bien, ¿eh? Veo muy bien. Lo que veo es una colección de canallas y sinvergüenzas que en lugar de preocuparse por las cosas fundamentales, por ejemplo la agricultura en España, se preocupan por, es un capricho del separatismo catalán, para que el catalán sea oficial. Y claro, si es el catalán, pues tiene que ser, ahí está el partido de la ETA, pues tiene que ser también el euskera. Hombre, ya puesto, pues venga, el gallego, ¿qué vamos a hacer? Pero esto es Álvarez. Y sale con esa cara que tiene de renacuajo venido a más. Más tiene esa cara, la cabeza es cabeza de renacuajo, un día será rana o sapo, pero de momento es renacuajo, y España amenazando a Europa con severas medidas si no respalda la necesaria imposición del euskera, el vasco y el gallego como idiomas europeos fundacionales, fundamentales. ¿Qué negocio se puede hacer en Europa sin conocer el euskera? Ninguno. Que conociéndolo, tampoco. Pero eso no se sabe. La verdad. Y por una vez, Fuster ha estado bastante bien, la verdad, el de Vox. Ayer por fin acertó. El debate sobre la oficialidad del catalán, el gallego y el euskera en Bruselas ha propiciado un acercamiento entre Partido Popular y Vox. Ambas formaciones, que se oponen a la iniciativa impulsada por el Gobierno en cumplimiento de las exigencias de Junts, han contactado además con otros países para frenarla. A priori es poco probable que salga hoy adelante porque se requiere unanimidad. Una prueba de las pocas posibilidades de que se apruebe es que Álvarez no va a estar hoy en la votación. El portavoz de Vox, José Antonio Fuster, aprovechaba los contactos con los populares para cargar contra el partido de Feijóo. El Partido Popular, ya le digo, es que tiene yo qué sé, la red de contactos de una zarigüeya. Entonces no tiene capacidad de influencia en el Partido Popular Europeo. Hombre, pues más o menos como tú con Putin. Pero lo de la zarigüeya ha estado bien traído, la verdad. El problema es que, ¿y qué hacéis vosotros? Aparte de hablar mal del Partido Popular. No, es que ya por curiosidad. Lo último que dijisteis fue que lo dijo el camarada Ariza, que es el camarada comandante en jefe de los ejércitos desinformativos de Vox. Lo último, se puso la gorra de maga y dijo que los aranceles eran una defensa del pueblo americano. Ahora que los quita o los pone según el día, ¿cuándo defiende al pueblo americano? ¿Cuando los pone o cuando los quita? A ver, Fuster, repito. Cuando pone eso que es un impuesto al consumo norteamericano, no el de la venta repercute en el producto, pero vender se puede vender lo mismo, a otro precio, claro.
Da la impresión de que no saben lo que es un arancel. Pero, repito, vamos a ver. Cuando atacaba a Zelensky, vosotros atacasteis a Zelensky. Cuando puso los aranceles, defendisteis los aranceles. ¿Y ahora? ¿Y ahora? A ver, derechita, valerosa. ¿Y ahora? Porque pegarle al PP es fácil, es pegarle a un niño. Cuando no meten la pata, se pillan el dedo. O sea, son así. Pero ¿y vosotros? Heroicos. ¿Dónde estáis? En fin, otro Geta, bueno, este es el Geta canónico, Ábalos, Avalorios. José Luis Ábalos ha negado que contactara con el gobierno canario para la venta de material sanitario durante la pandemia. En la comisión de investigación del Parlamento Insular, el exministro ha dicho que no intermedió con la empresa Soluciones de Gestión, centro de la trama Koldo, y el ejecutivo entonces presidido por el hoy ministro Torres. Dice Ábalos que él no estaba pendiente de contratitos, que a él le preocupaba que los camioneros no tenían dónde comer ni dormir. Nunca hablé ni antes, ni durante, ni después con ningún miembro del Gobierno de Canarias, ni a nivel político ni a nivel administrativo. Y la verdad es que mi conocimiento, además de los miembros del Gobierno de Canarias, pues se refieren a los principales miembros del Gobierno. Pero nunca tuve ninguna relación, ya digo, ni administrativa ni política con relación a este tema. Imposible. Estaba en el grupo que precisamente se encargaba de eso. Él estaba Ábalos, estaba Robles, estaba Marlaska y estaba Illa, el de Sanidad, con Pedro Sánchez presidiendo el cónclave. Bueno, el cónclave, la banda, la mafia, la logia, si quieren ustedes, masónica, de me lo llevo y para saca. ¿Cómo que no estaba? Claro que estaba, él tenía que dar el permiso. ¿Quién lo gestionaba? Koldo. ¿Quién es Koldo? Koldo se llama Ábalos. Koldo es Ábalos. Bueno, van juntos a la cárcel, si es que hay justicia en España. Koldo es Ábalos. Koldo le dijo a Cariño Armengol que le comprara mascarillas y se las compró. No se podían ni siquiera poner. 5 millones de euros. En Canarias fueron más, no sé cuántos. 12 millones. 12 millones. Dice, nada, contratitos, 12 millones. Oye, pues hay meses que no todos los ganamos, ¿eh? Tú sí. Robando, obviamente. Pero encima tan chulo como siempre. Y además no se llevó ni a sobrinas ni nada. Pensará alquilar material de allí, no es como Teruel, que las llevaba de torrente porque no se fiaba de las indígenas. En fin, vamos con otra historia. Si es que lo de Traxatec es tragasobrinas. Tragatec debería llamarse. Se tragaban las sobrinas, las primas, Miss Asturias. Luego he visto hoy que Koldo perseguía a Miss Asturias. Acosaba. O sea, Koldo acosando a alguien es como King Kong acosando a Jessica Lange. O sea, pobrecita. Y King Kong, que me perdone King Kong. Porque King Kong tenía un estilo, era una cosa. Pero esta que se llama Caridad, pues tampoco sabía nada, se enteró por la prensa. No, si al final va a resultar que fue el PP el que lo puso. La exgerente de Traxatec, Caridad Martín, ha comparecido en la Comisión de Investigación del Senado. Asegura que no sabía de Jessica hasta que el caso salió en la prensa y que a pesar de su cargo no sabía de su contratación. Sí reconoce irregularidades, pero descarta toda la responsabilidad en el Departamento de Recursos Humanos. Añade que se siente cabeza de turco porque era la gerente del proyecto para el que se contrató a la prostituta y se siente también perseguida para que no hable. Tenía un puesto intermedio en el organigrama, ni muy arriba ni muy abajo, porque me da la impresión, de opinión personal, que no se quiere hablar de la selección y la contratación. Querían poner en foco en la supervisión y en el seguimiento, pues yo soy la persona idónea. Creo que sí que he sido una cabeza de turco. Vamos a ver, tú firmaste algo ilegal, ¿no? Entonces no eres una cabeza de turco, seas una cabeza buque, seas cabeza de piedra, de granito, cabezona. Cabeza de todo. En Aragón hay lo de cabeza con cosas añadidas, infinidad. Pero vamos, que participaste en el delito de forma intermedia, no sé si inclinado, horizontal, vertical, pero participaste. Y estabas en una empresa pública. Y ese dinero que trasegabais en Traxatec es nuestro. Era, porque lo robasteis. Que a ti te daban órdenes, no tengo ninguna duda. Que las cumpliste, evidente. Bueno, ayer Juanma Moreno, por fin,
Lo digo porque esto es verdad que ha habido manifestaciones de la Junta de Andalucía, pero a mi juicio no con la vehemencia necesaria, que a este paso a Sánchez no lo sucede el PP, lo sucede el narco. Véase lo que está pasando en el Estrecho. Andalucía advierte al Gobierno de la necesidad de poner todos los medios posibles contra la presencia cada vez mayor del narco en el sur. El presidente de la Junta, Juanma Moreno Bonilla, califica como muy graves las consecuencias posibles si no se ataja el problema y pone de ejemplo las medidas que se tomaron en su momento contra el terrorismo etarra. Empezaron por el hachís, pero ya estamos con la coca. Y la coca trae sangre siempre. Ya estamos viendo Kalashnikov, ya estamos viendo armas. Y esto, tarde o temprano, y ojalá me equivoco, vamos a ver cosas feas. Por tanto, yo lo que le pido al gobierno, de una vez por todas, que se tome muy en serio, pero que muy en serio al narco, y que ponga todos los medios al alcance. Bueno, lo que ha hecho es favorecer al narco. Recuerden que es que en Canarias el PSOE y el narco son lo mismo. Si ojalá me equivoque, ¿cómo te vas a equivocar? Pero se ha desmantelado toda la estructura que había para el sur, para el narco del sur, la ha desmantelado Marlaska, y encima, como se ha sabido por una información que era falsa contra los policías decentes, hecho por los policías indecentes. Pero si es que ya está, pero si es que hay zonas enteras que empiezan a vivir de eso, y eso es lo más difícil de erradicar. Cuando la economía de un sitio depende de una mercancía, aunque sea delictiva, eso es muy, muy complicado de erradicar. ¿Qué hace la Legión en cualquier país? La Legión es una unidad de élite. ¿Por qué no está en el Estrecho y en Canarias? ¿Por qué no el CNI, en lugar de tocarse las narices o espiar a Ayuso o al novio, por qué no está espiando las tratas, las redes de trata de personas? Se sabe dónde salen los cayucos, porque no se quema la base de los cayucos. Pero si hace ya 2 años y medio, 3, sacó El Mundo el mapa de cómo salían, qué día, a qué hora. Pero si era mandar 2 tíos, nadando. Quemas esto y ya, pues están un mes que ya no pueden embarcar. Y luego lo vuelves a quemar. Sin muertos, ¿eh? Simplemente haciendo algo. Pero hacemos algo. Ya se ve lo que hacemos. Véase Canarias. El PSOE ofreciéndole al jefe del narco en Tenerife, que es el jefe del narco hace 40 años, a ver cómo lo puede ayudar. Esto dicho por el PSOE, con el respaldo de Santos Cerdán, que presumió, el Matos presumió de que había hablado con Santos Cerdán y tenía todo su apoyo. Pero ¿cómo no va a tener todo su apoyo? Santos Cerdán, el de la ley de Díaz, o 10. En fin, bueno, Escrivá, una época cuando era gordo, que era liberal, como Chesterton. Bueno, fue a ascender y pasó del AIREF a un ministerio, adelgazó y desde entonces es más comunista que Lenin. Bueno, Bujarin a su lado, un libertario. Se ha cargado el Banco de España, como se está cargando este gobierno cualquier cosa que huele a institución. El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, culmina la reestructuración de la cúpula de la Dirección General de Economía, recolocando al número 2 del departamento. En esta división se habla de shock por los últimos cambios. Un movimiento que tiene lugar después de la dimisión del director general tras las presiones del gobierno por el informe anual. Además, Escrivá estaría barajando la posibilidad de trasladar a una parte de los trabajadores de la Dirección de Economía a Barcelona. Pues hombre, no, al Barça directamente. Como llevan bien las cuentas, pues al Barça. Bueno, y ahora una buena noticia para la casa. La Federación de Asociaciones de Radio y Televisión ha premiado a Sergio Valentín con la Antena de Plata 2025. Valentín, que lleva al frente de Fútbol de Radio desde 2022, momento en el que tomó el testigo de Juan Pablo Polvorinos. El programa se emite de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde y se puede seguir en directo por Es Radio, en Libertad Digital Televisión y en nuestro canal de YouTube. Bueno, como hoy viene Luis Herrero, que esta mañana decíais, y es verdad, que es el único ámbito en el que Herrero, porque aquí se niega, pero allí, como Sergio es tan amable, es un hombre civilizado y tal, al final ha reconocido que quizá se equivocó con Mbappé. Pero eso allí, ya veremos aquí, seguro que hoy lo niega. Tiene una paciencia Sergio, pero una paciencia. Es admirable. Yo no sé cómo alguien tan joven tiene esa paciencia. Yo no lo tengo de mayor, calcula su edad. Pero, pues ahí está, aguantando.
Y no digo cuando va a Polvorinos, que ha estado antes de jefe, que eso es lo más difícil de todo. Gran muchacho, sí señor, y un programa que hay que seguir. Y están los Pepes, está Pepe Herrero, que ese, el día que suelta franela, bueno, eso ya es fantástico. En el mundo del fútbol hay unos personajes extraordinarios, pero extraordinarios. Como diría uno de los que yo sigo, que es Ramón Álvarez de Mon, que dice, ¿qué tal? Siempre así, ¿qué tal? Que me alegra porque lo veo bien, nos dio un susto y yo lo sigo siempre a estos y a casi todos los youtubers. Y a Pepe Collins, Pepe Herrero, los Pepes, a todos. Pero este nos dio un susto de salud y ya está otra vez en plena forma. ¿Qué tal? Y dejar sonando la L. ¿Tal? Ay, nos vamos a la prensa económica. Luis Fernando Quintero, muy buenos días. ¿Qué tal, Federico? Bueno, ya hemos ahorrado en la mutua, pero el que no ahorra en nuestro perjuicio es Sánchez, que está empeñado, sigue con la machicha, igual, que depender solo de las eólicas. Y cuando no hay aire, por ejemplo, en estos meses... Bueno, pues si no hay aire, pues de la fotovoltaica. En cualquiera de los casos, lo que él quiere es seguir diciendo que España es la gran campeona en energías renovables por encima de cualquier otro rival. La Champions League que decía el siniestro Zapatosto. Eso es. Mucho ojo a la información de Carlos Cuesta hoy en Libre Mercado. La locura energética. Sánchez insiste en un mix dependiente de una eólica con parones constantes por avisos de pájaros. Hay los pájaros, por ejemplo, en Aragón, ahora que viene el calor, que están secos los montes, agarra un pajarito y ¡pomba! Y no lo mata, lo incendia. El golpe de la hélice convierte en una bola de fuego a ese pajarito. Cae en un monte y se incendia el monte. Y vete a apagarlo después. Y de eso no se habla nunca, claro, porque hay que estar con las renovables, el desarrollo sostenible. Lo insostenible son las renovables. Desde luego, eso que has contado no aparece en el borrador de Real Decreto que ha presentado el Gobierno y que recoge ese mix mágico que quiere hacer todavía más inestable una energía tan inestable como la eólica. Ya no solo va a depender de que haya viento o no, sino de que pasen bandadas de pájaros por allí en un momento determinado. Y los pájaros ministeriales a cobrar. Que digo, como si fuera tan fácil como darle un botón que las aspas dejen de moverse en un momento determinado. No, esas aspas ya gigantes. Demasiado tarde, siempre. Bueno, por último, DNI de vacas. O sea, hermana vaca, a partir de ahora vas a tener la misma identificación que los humanos legales y más que los ilegales. Que los ganaderos se quejan de que cada vez tienen más normativa que cumplir, que pueden competir en peores condiciones con el resto de productores internacionales. No se preocupen. Una más. Ahora las vacas tendrán que tener su propio DNI. Fíjate. ¿Y si falsifican el DNI? Y habrá vacas menas también, habrá vacas ilegales. Habrá sótanos con gente imprimiendo en el oeste, falsos. ¿Te imaginas en el oeste llevando a 200.000 cabezas de ganado ilegales a Chicago? ¿Y quién comprobará la identidad de la vaca, las manchas, si coinciden con él? El toro probablemente. Sí. En fin. Vamos a las noticias de cercanía y seguimos.